Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 24 de septiembre del 2024. La historia del Paraguay virreinal está repleta de acontecimientos impresionantes, algunos de ellos de tinte auténticamente sobrenatural. En muchas ocasiones, y lastimosamente, se produce una cuestión muy peculiar en nuestras letras. La historia del Paraguay virreinal se hizo desde Asunción, pero se escribió desde Buenos Aires. De allí que el innegable hecho de que fueron los mancebos de la tierra paraguaya los que forjaron a esta parte del glorioso imperio español, siempre queda soslayada o sosegada por otras cuestiones muy posteriores. Y sin embargo, justamente por esta narrativa, se rinde mucha mayor importancia a las versiones pro-porteñas de la historia rioplatense. Un caso curioso al respecto es el de la advocación mariana conocida como la Virgen de Itatí. Pues, señoras y señores, les adelanto que Nuestra Señora Virgen de Itatí no es correntina, sino que es paraguaya. Esto es la real historia. El 16 de septiembre de 1541, los conquistadores españoles y sus aliados guaraníes, todos ellos bajo órdenes del teniente gobernador y capitán general Domingo Martínez de Irala, crearon el Cabildo de Asunción, con lo cual la actual capital del Paraguay se convirtió en la primera ciudad y también en la primera capital de lo que hoy se conoce como el Río de la Plata. Esto se confirmó el 1 de julio de 1547 con la bula papal Super Specula Militans Ecclesiae, o Militantis Ecclesiae también dicen otros, del romano pontífice Paulo III, con la que se creó el obispado del Paraguay con sede en Asunción, el más antiguo de la región rioplatense. Podemos decir que a partir del año 1541 hasta el año 1617, cuando se creó la gobernación de Buenos Aires, segregándose esta de la gobernación del Paraguay y el Río de la Plata, todo ese periodo, desde 1541 hasta 1617, es simple y llanamente historia del Paraguay, porque es el Paraguay el que hace la historia embrionaria y la historia de los primeros años y de las primeras grandes hazañas en el Río de la Plata, en la región del Río de la Plata. Tras el periodo de la conquista llegó el momento del poblamiento y la evangelización. Los primeros que entraron en el Paraguay, más bien los que entraron en el Paraguay profundo, en los bosques, en las selváticas hurañías, fueron los valerosos franciscanos, entre ellos Fray Alonso de Buenaventura, el pionero, Fray Luis de Bolaños, el de los portentos y las leyendas, y San Juan Bernardo de Colmán, fraile y protomártir del Paraguay. Estos señores, con su prédica apostólica, llegaron hasta los confines del país, cruzaron varias veces el río Paraná y en las zonas que hoy son el Itapúa de Paraguay y las provincias de Misiones y Corrientes en la actual Argentina,
Se encontraron con indígenas hostiles que varias veces los persiguieron hasta bien adentro del actual territorio paraguayo. Y de hecho que así martirizaron a Fray Bernardo de Colmán aproximadamente en el año 1595. En una ocasión, los indígenas hostiles atacaron con tal ferocidad a los franciscanos que estos ya se sentían perdidos y solicitaron auxilio a las autoridades en Asunción del Paraguay. La única respuesta que recibieron fue de otros franciscanos que provenían del interior de nuestro país y de la región del Guairá, específicamente de Ciudad Real, quienes con premura acudieron a la actual zona de Itapúa para socorrer a los suyos. Junto a ellos llegó una imagen de la Inmaculada Concepción de Santa María, que era una devoción muy difundida en el Imperio Español y especialmente en el Paraguay. Era aproximadamente el año 1580 y los indígenas, al ver a esta imagen de Nuestra Señora, la Virgen María, en su advocación de la Inmaculada Concepción, se pusieron todos de rodillas para adorarla y así dejaron de ocurrir los ataques. Los franciscanos consideraron esto como un milagro y luego ya pudieron empezar a evangelizar la zona. No se sabe posteriormente lo que sucedió, al menos con exactitud, con la imagen de Nuestra Señora que apareció, o más bien que llegó aproximadamente en 1580 en ese lugar, en esa zona fronteriza que actualmente es el Itapúa del Paraguay, las Misiones de Argentina y Corrientes en Argentina. La leyenda dice que en una noche esta imagen desapareció de su retablo en el Itapúa de Paraguay y todos sospechaban que había sido hurtada por algún ratero. Sin embargo, tras buscarla afanosamente, lograron encontrarla, algunos dicen que allá por el año 1600, en una gruta que brillaba con un color blanco resplandeciente en medio del río, de donde provenía una música maravillosa que los que estuvieron allí la describían como un coro de ángeles del cielo. Allí vieron a la imagen de la Virgen María, que luego la tomaron y la devolvieron a su sitio en el actual Paraguay y empezó a llamársela indistintamente como Virgen del Itapúa, por las piedras que hacen la música maravillosa, y también Virgen de Itatí, por el blanco resplandeciente de la gruta. Otros dicen de un pequeño montículo en donde la encontraron de un color blanco resplandeciente. Pero a la larga prevaleció el nombre de Virgen de Itatí, pues en 1615, Fray Luis de Bolaños y Fray Luis Gámez, junto a unos mancebos de la tierra que este último ya había adoctrinado un tiempo antes, fundaron en la actual Corrientes el pueblo y reducción de la pura y limpia Concepción de Itatí, y lo hicieron llevando a la imagen misionera, porque esta imagen se convirtió en una imagen misionera, y como digo, fundaron en ese lugar el pueblo y la reducción de la pura y limpia Concepción del Itatí junto a esa imagen misionera originaria del Paraguay que llevaron consigo para poder evangelizar a los indígenas. Todo esto según el historiador Fray José Luis Salas, de origen español este historiador. Así pues, la originaria Virgen de Itatí provino del Paraguay. Y es importante recordar que la ciudad de Corrientes, la actual ciudad de Corrientes, recién se fundó por paraguayos mancebos de la tierra, aproximadamente 300 mancebos de la tierra, provenientes de Asunción, la gran mayoría,
el 3 de abril de 1588. O sea, todas estas cosas de 1580, incluso antes, ya estaban ocurriendo y Corrientes recién se fundó en 1588. Existe una tradición en la época del Paraguay virreinal, o existía una tradición, y esta era que la Virgen de Itatí, desde su sede en el Itapúa paraguayo, debía recorrer los pueblos ribereños del Paraná hasta reposar en el pueblo correntino de Itatí, actualmente correntino de Itatí, para luego regresar al Paraguay en el día de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, por inexplicable causa, los correntinos se apoderaron de la Virgen de Itatí, o de la imagen de la Virgen de Itatí, de esta imagen considerada misionera y milagrosa, y esto motivó un encono y un enojo sostenuto de los paraguayos, especialmente los habitantes del Itapúa. Tal era la molestia, el fastidio, la angurria de estos paraguayos itapuenses, que deseaban recuperar a como dé lugar su imagen, por inclusive décadas y décadas reclamando por recuperar esa imagen, que en tiempos del doctor Francia, como cuenta el historiador John Hoyt Williams, aproximadamente en 1830, en el contexto de las contiendas fronterizas que el doctor Francia mantenía tanto contra José Gervasio Artigas como contra el correntino Pedro Ferré, un batallón de soldados paraguayos fue este batallón hasta la parroquia correntina en donde se albergaba a la antigua imagen misionera y evangelizadora de la Virgen de Itatí. Capturaron, por decir así, esta imagen, expulsaron y derrotaron a la pequeña resistencia que se encontraron en la zona de Corrientes, y llevaron hasta Paraguay, hasta Itapúa, en una procesión triunfal con vítores y aclamaciones por parte del pueblo itapuense, a la imagen antigua de la Virgen de Itatí, y la ubicaron en una parroquia central de Itapúa. Todo esto lo realizaron, según se dice, en contra de las órdenes del doctor Francia, alegando que la Virgen de Itatí protegería las fronteras paraguayas. Esa era la excusa que ellos le presentaron al doctor Francia. El supremo dictador les contestó que los fusiles y cañones son mejores guardianes de las fronteras que las imágenes o los santos, y ordenó que fuese devuelta la imagen a los correntinos. El pueblo de Itapúa se opuso totalmente a ello, y por un tiempo el asunto quedó en aguas de borraja, pero a la larga el supremo dictador impuso su voluntad, y con lágrimas en los ojos los itapuenses vieron cómo la Virgen de Itatí regresó a su parroquia correntina. En plena guerra de la Triple Alianza, el 16 de febrero de 1866, los paraguayos derrotaron a un pequeño destacamento aliado en un desembarco que se realizó en Itatí, y luego fueron hasta la iglesia en donde se encontraba la pura y milagrosa, a la que rindieron homenaje y respetaron absolutamente por completo, pues el mariscal Francisco Solano López ordenó el más severo castigo para cualquier soldado que intentara profanar el templo de Nuestra Señora de Itatí, o que intentara tocar siquiera a Nuestra Señora de Itatí de su sitio. El mariscal López, según se cuenta, dijo a los soldados que no importaba dónde viviera la Virgen de Itatí, porque ella siempre sería paraguaya, siempre sería un símbolo del rol civilizador del Paraguay en la República Argentina, y también era correntina. Por ende, los soldados obedecieron, rindieron tributo a la Virgen de Itatí,
y regresaron pacíficamente luego del combate, porque hubo un pequeño combate allí. Regresaron sin molestar a la imagen de la Virgen ni al templo en donde ella estaba hospedándose en Corrientes. Hoy en día, la imagen de la Virgen de Itatí acostumbra a visitar a su, digamos, originaria expresión en el Paraguay, que vive actualmente, digámoslo así, en Caacupé. La Virgen de Itatí y la Virgen de Caacupé suelen encontrarse precisamente en Caacupé en la época de las fiestas de la Inmaculada Concepción de Santa María, que al fin y al cabo, tanto Caacupé como Itatí son, en el fondo, la advocación mariana de la Inmaculada Concepción. En ese sentido, y una vez más, las palabras del mariscal Francisco Solano López resultaron ser proféticas, porque Paraguay, como civilizador y evangelizador del Río de la Plata, siempre será, aunque algunos traten de ocultarlo, el padre de todo lo que hay en esta región. Y la Virgen de Itatí, aunque viva en Corrientes y también es correntina, sin embargo, siempre será de origen paraguayo y eso nadie jamás se lo va a quitar. Así culminamos este episodio de hoy de la Real Historia. Espero que nos sigan a todos, Informate PI en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, etcétera, etcétera. Y si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo martes. Hasta entonces.